Muy bien, ya estamos en el aire, juntos, siempre juntos, aquí en Acompañándote, ingresando ahora a este momento tan especial del programa en honor al Espíritu Santo de Dios, para conocerlo más. Y recuerden los oyentes, ante todo, muchísimas gracias, porque veo una participación que es admirable, realmente. Todos los que quieran seguir llamando, una media hora más, seguimos recibiendo mensajes al 4-600-2960. Recuerden que dura 30 segundos la grabación y se corta. ¿Qué representa el Espíritu Santo en tu vida? 4-600-2960. Para comenzar en este bloque vamos hoy a hablar de la Ruaj, ese término que es femenino, y también la palabra neuma es la palabra que se emplea en griego. O sea, originalmente, ¿cómo aparece la palabra espíritu? Lógicamente, si el Antiguo Testamento en su gran mayoría fue escrito en hebreo, es la palabra ruaj. No es masculina, la palabra es femenina, la ruaj. Y en griego, en la Biblia, aparece el equivalente, que es el término neuma. Vamos advirtiendo ya que si es femenina, Dios, a través del Espíritu Santo, nos está mostrando su rostro materno, como diría Leonardo Boff, aquel teólogo de la liberación franciscano, un hombre muy inteligente, el rostro materno de Dios. El rostro materno de Dios, que sería cosas que a veces por el machismo quedan opacadas en los varones. Parece que un hombre no fuera tierno, que un hombre no fuera dulce, que un hombre no fuera suave. Bueno, justamente el Espíritu muestra la ternura, la afectividad, la suavidad que Dios tiene hacia el alma. Por eso se lo llama dulce huésped del alma. Vamos a retomar dos elementos fundamentales de aquello que les compartí, diciéndoles alguna vez que en espiritualidad los símbolos tienen dos funciones. Una función se llama trasnoética y la otra función se llama afectiva. La función trasnoética consiste en llevar a la mente más allá de lo que ve, o de lo que piensa, o lo que percibe. Noética proviene de nous, N-O-U-S, palabra griega que significa inteligencia espiritual. Cuando uno va, por ejemplo, a San Expedito, a San Cayetano, o al santo de nuestra devoción, o va a ver a la Virgen, siempre a través de la imagen vamos más allá. ¿No es verdad? Por eso en la espiritualidad todos los místicos han manejado símbolos, porque el lenguaje que se utiliza en la espiritualidad es un lenguaje que recibe el nombre de análogo. Análogo proviene de analogía. Analogía significa semejanza. Entonces, el lenguaje análogo es el lenguaje que te aproxima a. Cuando hablamos del espíritu, por la esencia del espíritu, sabemos que es algo intangible, no lo podemos tocar. Pero recuerdo, en mis tiempos de catequista, le preguntaba a los chicos, tanto en colegios como en parroquia, les preguntaba, ¿ustedes lo pueden ver al Espíritu Santo? No, pero lo pueden, y todos juntos decían, tocar. ¿Tocar en serio? No, decía uno, sí. Después pensaban y automáticamente me decían, sentir, lo podemos sentir. Y yo les decía, si alguna persona te dice, ¿y vos lo viste a Dios? ¿Cómo sabes que Dios existe? Vos que le decís, no, pero yo lo siento. Y si alguien viene y te dice, no, olvídate, Dios no existe. No, yo lo siento, insistían, ¿no? Desde niños que estaban siendo evangelizados con una buena catequesis, ya defendían, porque hay una experiencia de Dios en el alma de un niño. Los niños tienen almas puras, entonces Dios se manifiesta mucho
por eso tienen esa sed de Dios. Aún hoy, en un mundo tan tecnocrático, los niños en catequesis están ávidos por saber cosas de Dios. Entonces nosotros decimos, lo sentimos al Espíritu Santo, por lo tanto es experiencia personal, como el amor. El amor no lo podemos tocar. Cuando alguien dice, yo amo a tal persona, ¿no? Que a veces se dice figurativamente, pero con una carga importante, sin ser un amor de pareja, sin ser un amor esponsal. Muchas veces uno dice, yo amo a tal persona, porque le tiene mucha simpatía, porque le agrada, porque valora a la otra persona. ¿Y vos lo podés tocar el amor? No, es una experiencia. Bueno, análogamente, cada vez que se habla del espíritu, también vamos a entrar en lo que se llama la neumatología. Neumatología significa modos de presencia del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? A través de frutos. ¿Se acuerdan en la carta a los Gálatas 5:22 y siguientes? Los frutos del Espíritu son mansedumbre, longanimidad, gozo, afabilidad, etc. A través de dones, sí, los dones son los que describe principalmente San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, 13 y 14. Y él destaca que de todos los dones, en el capítulo 13, primera Corintios, capítulo 13, si no tengo amor, no soy nada. Pero no el amor como una experiencia, digamos, de un impulso afectivo. El amor como algo ya enraizado dentro del alma. Lo que hablamos antes, una persona que no importa lo que le hicieron, pero no le desea lo mismo a esa persona. No se va a burlar o a reír porque ahora a la persona le pasa algo más drástico. ¿Cuántas veces yo expliqué y lo prediqué en retiros espirituales que Dios muchas veces no nos hace ver quiénes son los que nos hicieron cosas? Porque uno nunca sabe, como ser humano, cómo va a reaccionar nuestro psiquismo. Que muchas veces la gente dice, yo quisiera saber, quisiera enterarme, quisiera ver, para ir, para decirle, para ver. Muchas veces Dios te retiene la mirada para que vos no puedas ver, porque si te enterás te va a hacer muy mal y no sabés las consecuencias de eso. Porque uno en un momento en que está muy nervioso o excitado, no sabe hasta dónde es capaz, ¿no es cierto? Entonces, el mismo espíritu se encarga de retener. Esto en teología se llama pasivo teológico o pasivo divino, cuando Dios ejecuta la acción. Ejemplo, Lucas 24 se dice que los discípulos de Maús tenían sus ojos retenidos. ¿Retenidos por quién? Por Dios. Esto es un pasivo teológico, es Dios el que ejecuta la acción. Y Dios muchas veces, lo pensaron alguna vez en sus vidas, Dios no quiso que ustedes se enteraran de muchas cosas para que no sufran. Es la suavidad de Dios, ¿ven? Es un aspecto de la ternura, de ese rostro materno de Dios que la Ruaj ejerce en la vida de cada uno. Por eso hay que ver esto desde este ángulo que hoy lo estamos tratando. Decimos a través de los frutos, conocemos al Espíritu a través de dones, como los que acabo de mencionar, y los que podemos leer en la Escritura, repito, 1 Corintios 12, 13 y 14, también tenemos en la carta a los Efesios en el capítulo 4, tenemos en Romanos en el capítulo 12, digo, a través de esos carismas, ¿no?, que así son definidamente llamados por San Pablo. Hay carismas que son comunes y con el cual se mueve el 75% de la Iglesia, que son los carismas de servicio, los carismas de alentar, los carismas de sonreír. Son personas que tienen siempre una sonrisa en su boca, las personas que todo lo que sucede lo tratan de levantar, nunca hundir, son carismas. La palabra carisma deriva del griego harisma. Harisma quiere decir porción del espíritu, porque a su vez harisma deriva de haris.
Haris es gracia. La gracia de Dios se llama Haris. Harisma es una porción de la gracia, es algo que es propio de Dios y se lo entrega a una persona. Después hay carismas que son extraordinarios, por ejemplo el de curación, como lo ha tenido el padre Mario Pantaleo, como lo ha tenido el padre Pío. Hay carismas que son de profecía. Recuerdo en este sentido, lo hago carne en mí, cuando terminé la especialidad en teología espiritual, mi formador principal, un monje trapense, tenía don de profecía y me dijo: Claudio, prepárate porque en la vida de la iglesia te van a ir convocando a lugares que vos nunca pensás que vas a ir. Y así fue mi vida. En estos 33 años de predicador, de retiros espirituales, he predicado en monasterios, comunidades masculinas, femeninas, cualquier cantidad de congregaciones religiosas, monjas de clausura. Yo a través de la reja, 5 días instalado en un monasterio, he viajado a predicar al mundo en idioma inglés, ahora me preparo en italiano. Digo, uno nunca supo, yo como laico, que iba a predicar a sacerdotes y que iba a ser formador en la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas. 11 años llevo. Es decir, cosas que uno no imagina, pero el don de profecía anticipa. Son extraordinarios, La predicación está considerado como un carisma extraordinario. Por eso una cosa es dar charlas y otra cosa es ser un predicador. El predicador tiene que ser una persona preparada, porque nadie puede dar lo que no tiene. Se comprende esto, ¿no? Esto aparece en la carta a los Efesios 4:11. Y también hacer milagros. ¿Se acuerdan San Felipe Neri? Los milagros que ha hecho. No tenía más para dar de comer a los chicos en el lugar que formó un asilo para los más pobres, y se le acababa y decía: Señor, se me acaba, doy vuelta, se me acaba la comida, y le empezaba a brotar más. Es como si comiéramos vitina, se acaba y empieza la olla a subir la vitina. Digo, son milagros. Alguien que lo quería matar a él, también él se enteró que estaba herido por morirse, le puso las manos encima y se le cerró la herida. El primer milagro que hizo Don Bosco, lo hizo con Don Orione. Don Orione era un niño que estaba en el oratorio, y de repente ya Don Bosco ya estaba enfermo, ya le llegaba el momento de su partida. Cuando suenan las campanas de que muere, Don Orione fue rápidamente hacia donde estaba Don Bosco, se metió por un lugar y le apoyó. Primero fue a la cocina a cortar pedacitos de pan, para llevar esos pedacitos de pan a las manos de Don Bosco. Entonces, pasándolo por las manos de un hombre tan santo como lo veía Don Orione, fíjense, un santo con otro santo, sabía que los chicos que estaban enfermos en cama, al pasarles el pedacito de pan se iban a curar. Y justo lo hizo tan rápido que Don Orione se rebanó la mitad del dedo pulgar. Entonces dice: no voy a poder ser sacerdote, que es lo que él tanto anhelaba. Entonces corrió a donde estaba Don Bosco y le puso la mano, se agarraba con una mano la parte que le colgaba del dedo lleno de sangre, se lo puso encima de Don Bosco, y cuando lo saca de Don Bosco tenía el dedo pegado y no le quedó ni siquiera cicatriz. Digo, ven, este es el don de milagros. Les doy ejemplos aún de santos para que podamos entender. Bueno, entonces, dones, hablamos de los carismas, hablamos también de que el Espíritu Santo se transfunde a través de los frutos del Espíritu. Una persona que es del Espíritu es una persona que va a transmitir principalmente la paz de Cristo. Por la comunión que tiene con el Señor, transmite paz. Y también existen las cualidades espirituales, que no son precisamente definidas bíblicamente como carismas y tampoco como dones, pero sí son cualidades espirituales, tales como la generosidad, la bondad, la servicialidad, la simpatía, la amabilidad. Quiere decir, no toda la gente es generosa y o bondadosa y o amable, simpática,
servicial, pero hay personas que lo tienen ya impregnado. Son generosas, son bondadosas, son serviciales, son simpáticas, son amables. Eso es algo que les dio Dios, es una cualidad espiritual. ¿Por qué se llama cualidad espiritual? Porque esto que es algo interno de la persona califica a la persona. Por eso es una cualidad espiritual. ¿Cómo se ha representado esa aparición de la Ruaj Santa en medio de, primeramente, la comunidad judía? Bueno, en medio de una efusión, que es lo que celebramos en el día de Pentecostés del libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 11. Pero hubo 3 efusiones del Espíritu Santo y no fueron las otras 2 precisamente a los judíos. O sea, la que hoy celebramos, decimos los judíos, porque está la Virgen María, que asiduamente se reunía con los apóstoles en el cenáculo, y estaban los apóstoles. Y entró, y ahora vamos a hablar de qué manera el Espíritu, la mayoría lo sabe. Pero en Hechos 8 también se ve la efusión del Espíritu Santo sobre los samaritanos por un discurso de Felipe. Los samaritanos no seguían la fe judía. En parte sí, en parte no, pero compartían dioses paganos. Por eso los judíos rechazaron a los samaritanos. No quiero dar nada por sentado, disculpen que hago varios paréntesis, pero esto es para que mi audiencia esté bien instruida. O sea, antiguamente el mapa, geográficamente, no se llamaba Israel. Israel es un estado, estamos hablando a partir del siglo XIX. En la época de Jesús se llamaba Palestina y estaba dividida en 3 regiones, Judea, Samaria y Galilea. Todos ellos pertenecían a una misma fe. Pero después los samaritanos empezaron a compartir dioses paganos, creían en Yahvé, pero también otros, y ahí es donde se dividen judíos de samaritanos y galileos también. Esto es una simple aclaración. Por un discurso de Felipe, los samaritanos piden convertirse al cristianismo y reciben, y hay una efusión del Espíritu Santo. Léanlo, repito, capítulo 8 de Hechos. Y en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, ahí vemos también un pagano que quiere recibir el Espíritu Santo. Bueno, y lo recibe. El centurión, Cornelio, a través de San Pedro, recibe el Espíritu Santo. O sea que vemos sobre judíos, sobre samaritanos, sobre paganos. El carácter universal del Espíritu Santo de Dios que se manifiesta a toda la gente, porque Dios es para todos, entonces da la oportunidad de integrarse. ¿Me comprenden? De entrar en el camino, a eso me refiero. Muy a menudo, cuando hablamos de qué es lo que pasó en el día de hoy de Pentecostés, decimos, entraron como unas ráfagas de viento y fuego que se posa sobre la cabeza de ellos. Recordemos, es muy importante estar contextualizados, que los apóstoles estaban con temor. Antes de abrir la puerta, se cercioraban bien de quién venía, quién estaba, por lo que había sucedido. ¿Sí? Estamos hablando de que tenían un cierto temor, que es lógico comprender desde el punto de vista psicológico que existan estas cosas. Una cosa es a la distancia relatarlo, otra cosa es estar en ese momento. Entonces, cuando estaban con la Virgen, que llamaba a su hijo, porque el Señor le había dicho que enviaría su espíritu, tienen esa experiencia mística, la más elevada que existió en la historia de la fe, donde reciben. Entonces, la Escritura dice, entraron como unas lenguas de fuego, entraron algo semejante al viento. Ven que se habla en lenguaje análogo. Lo que quiere significar esta experiencia mística es que el fuego implica energía y también animación. La animación es dar vida. Y el viento implica fortaleza.
justamente después de ese momento que reciben esa energía, animación y fortaleza, es que abren las puertas del cenáculo, salen a evangelizar, y justo coincidió con que en ese tiempo los judíos venidos de tantas partes distintas, tal como lo relata Hechos 2 del 1 al 11, habían ido a festejar una antigua tradición que era la fiesta de las tiendas. Entonces iban allí a reunirse para una fiesta judía. Estaba plagado de gente en las calles de Jerusalén, y es ahí donde cada uno de ellos, de los apóstoles, empieza a hablar a distintos grupos de personas en un idioma que nunca habían estudiado. O sea, Dios tomó el cerebro de cada uno y cada uno hablaba de las maravillas de Dios, no hablaban de sí mismos. Y se asombraron los distintos grupos a los cuales los apóstoles fueron predicando, que ellos, que eran judíos, estuvieran hablando las lenguas de ellos con una claridad y una fluidez como si fueran nativos. Por eso termina el párrafo, o sea, la perícopa, diciendo: todos los escucharon hablar de las maravillas de Dios. De las maravillas de Dios. ¿Y qué hacían? Estaban alabando. ¿Esto que es, cómo se llama? Se llama el don de la glosolalia. La glosolalia es el don de lenguas, que solamente puede ser entendido por alguien que tiene el don de interpretarlas, como enseña San Pablo. Ahora bien, además de estos signos que fueron propios de esta escena, de Hechos 2, 1 al 10, todos representamos al Espíritu Santo con la paloma, el símbolo de la paloma. Mucha gente lo lleva como medalla, ¿no? Claro, el Espíritu, decimos, escapa a la definición matemática, pero se presta mucho a poder comprender cosas que dice la Biblia. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares en 2.14 dice: todo el Cantar de los Cantares, bueno, en realidad es un poema de amor, y al amor le gusta expresarse en metáforas. Bueno, allí lo vemos, que la paloma se hace al instante ternura, se hace inocencia, se hace sencillez. A eso le agregamos suavidad, se hace madre. Entonces, la paloma representa la ruaj en femenino por la ternura, por la inocencia y la sencillez, que es propio del rasgo femenino de una persona. Para la mentalidad judaica, la paloma unía la dimensión doméstica de su docilidad y su mansedumbre, digamos, con la presteza para elevarse a las alturas. Ven que hay una relación entre lo que estoy diciendo, de docilidad y mansedumbre, con la elevación hacia las alturas. Hay un Salmo 91, del 3 al 5, que es muy interesante porque va también dejándonos a nuestro servicio la imagen femenina del Espíritu Santo, la Ruaj Santa, porque dice: te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su fidelidad es escudo y coraza. Habla de las plumas de quién, de la paloma. La paloma representa la Ruaj. El Espíritu Santo, ciertamente a los católicos lo relacionamos con 7 espíritus, que en general cuando uno acude a enseñar los dones del Espíritu Santo desde el bautismo, los que son dados en el bautismo, ya no hablamos de los carismas particulares, siempre se remite la tradición de la enseñanza a Isaías 11:2, porque dice: sobre él recibirá el Espíritu del Señor. ¿Él quién es? Jesucristo. Por eso a los católicos los 7 espíritus nos evocan los 7 sacramentos y los 7 dones que asociamos a Isaías 11:2 y siguientes, según el texto de la Vulgata. Sin embargo, este texto
se refiere no a dones, repito, para la propia santificación o para provecho común, sino a los carismas que el mismo Cristo, el Mesías, habría de tener para regir el nuevo pueblo de Dios. Porque en Cristo es que encontramos ciencia, sabiduría, en Cristo es en quien encontramos fortaleza, temor de Dios, es el santo respeto al nombre de Dios, como lo defendió Cristo. En Él encontramos la piedad, como ha sido compasivo, es decir, todos los dones, el de consejo, ciencia, sabiduría, entendimiento, temor de Dios, piedad, todo lo encontramos en Cristo. O sea que Él es la imagen septuplicada de la Ruaj. En Él vamos a encontrar 7 cosas fundamentales, si lo analizamos en profundidad, en Cristo, que es la imagen de la Ruaj. Por eso San Pablo nos dice el Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, justamente porque Él nos lo envía para no dejarnos huérfanos, como hoy está en medio de nosotros en esta pandemia. Él está con nosotros. Jesucristo el Señor es nuestro horizonte, decíamos y decimos. Es la neuma, vamos a decir la ruaj, siguiendo el término hebreo, de la promesa. Es Él, de la gracia y de la adopción filial, porque nosotros fuimos rescatados. Él nos da la posibilidad de llamar al Padre Abba, papá querido. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En Cristo vemos una ruaj de vida, porque Él es la vida, y nosotros encontramos vida. En Él encontramos la ruaj de la santidad, porque Él es santo. En Él encontramos la ruaj de la oración, porque es el Maestro por excelencia en la oración. En Él encontramos la ruaj de la verdad, Él es la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. En Él encontramos la ruaj de la gloria, es decir, que en Él está representado el poder de Dios, que no conoce fracaso. Esto es lo que yo puedo llamar hoy septuplicada función que tiene el Espíritu Santo y que en Cristo se ha hecho realidad. Tendría tantas cosas más para decirles, pero tengo que sintetizar porque no me alcanzaría ni siquiera una hora más de programa con todo lo que tengo para decir del Espíritu Santo para hoy. Así que voy a abreviar y siguiendo los tiempos, porque estamos en radio, lógicamente en un programa manejamos mucho el tema de los tiempos. Voy a ir entonces a la respuesta. ¿Qué representa el Espíritu Santo en tu vida? Yo quise que hablaran ustedes y ahora voy a usar como respuesta, hacer uso lo que hoy dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco dijo que el Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad. Fíjense qué importante esta frase, ¿no? La unidad que reúne la diversidad. ¿Por qué reúne la diversidad? Porque el Espíritu Santo, al engendrar unidad, la diversidad pasa siempre a un segundo lugar. La diversidad nunca va a ocupar el primer lugar cuando hay unidad, o sea, cuando hay presencia del Espíritu Santo. Él dijo y se remitió de un modo muy concreto a la primera carta a los Corintios 12, del 3b al 7. Ahora vamos a recordar cuando él decía, a partir de 1 Corintios 12, hay diversidad de carismas, pero uno es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno es el Espíritu. Hay diversidad de actividades, pero uno es el Espíritu. O sea, lo que prima cuando el Espíritu Santo está presente en medio de la vida personal y la vida comunitaria de la Iglesia es la unidad.
Y desde la unidad sale el respeto, desde la unidad sale la prudencia, desde la unidad sale la paciencia. Y hay 3 cosas que yo escribí, que quise traerlas al programa, y dice el Papa Francisco hoy, nos libera de la parálisis del egoísmo. ¡Cuánta verdad! Porque uno aprende a vivir con las diferencias. También dice, lo peor de esta crisis, o sea, la pandemia, es desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Claro, este es un tiempo para rever, para repensar la vida, para abrirse, para ver cómo uno quiere encauzar el resto de la vida que tenemos, porque no nos engañemos, el único que rige la existencia es Dios. Nuestra vida depende de un hilo de Dios. Los hombres pueden querer mucho, pero si las cosas no están permitidas por Dios, nada se logra, y Cristo es nuestra esperanza, ¿no? Y otra cosa que también quise anotar fue que debemos ser constructores de unidad para llegar a ser una sola cosa. A veces cuando la gente nos puede decir, qué paciencia tenés, estar en tu lugar, yo no quisiera estar, ¿no? Bueno, justamente es que si seguimos al Señor, tenemos que ser puentes de unidad, permanentemente. También les dejo 2 citas bíblicas, Efesios 4, del 3 al 6, y el Evangelio de Juan 17, 21, que lo recordamos, dice que todos sean uno, para que el Padre crea que tú me has enviado. O sea, el deseo de Jesús es siempre la unidad, por eso el Espíritu Santo es unificante. De esta manera, entonces, en estos 2 bloques, podemos tener una visión de algo que les muestro este año. Cada año me planteo qué voy a mostrar de la neumatología. Quise mostrar la Ruaj, el aspecto femenino, el rostro materno de Dios a través de lo que he desarrollado y compartido con ustedes. Y a su vez, responder a la consigna, darle un cierre con las palabras, nada más y nada menos, de quien nos preside la Iglesia visiblemente, que es nuestro querido Papa Francisco.